El acta de la sesión 24ª se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 25ª se encuentra a disposición de las señoras diputadas. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. No hay cuenta, presidenta. Estamos sin cuenta. Muchas gracias, secretaria. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Diputada Schneider tiene la palabra. Gracias, presidenta. Saludar a las colegas en la sesión del día de hoy. Yo, en realidad, presidenta, quería solo solicitar que reflotáramos una carta que llegó de Josefina Letelier, de abogada de la Fundación Heroicas, no estoy muy segura del nombre, Heroicas, perdón, respecto a la posibilidad de citar a esta comisión, tanto a la organización que envía esta carta como también a la Superintendencia de Educación Superior, puesto que tienen algunos puntos que establecer respecto a la labor fiscalizadora y sancionatorio de la superintendencia respecto a los establecimientos de educación superior y en particular a hechos de violencia de género que a juicio de esta organización no estarían siendo debidamente sancionados. Entonces, presidenta, en realidad la solicitud era, si es que usted y la comisión lo tienen a bien, poder revivir esa solicitud y cuando tengamos un espacio poder hacer esa invitación y esa conversación que creo que también tiene relación con el proyecto que hemos estado discutiendo, además de este del Ministerio de Economía. Eso, presidenta, pero por supuesto en atención a que tenemos otra agenda, la solicitud queda a disposición de cuando usted pueda también agendar esta sesión, pero no quería quedarme sin hacer la solicitud. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Si ninguna de las demás integrantes de la comisión se oponen, podemos prontamente, la próxima sesión, ya tenemos una de las organizaciones que nos solicitó venir, por lo tanto podríamos incorporarla para la semana siguiente en la sesión ordinaria, si les parece, del día miércoles, para poder escucharla al inicio de la sesión. ¿Sí? Del que viene. Exacto, el 18, claro. Ya, habría acuerdo entonces. Bien, entonces ofrezco la palabra sobre varios nuevamente. Ya, entonces vamos a pasar a la orden del día, que es continuar con el análisis y votar la idea de legislar el proyecto de ley iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República para aumentar la participación de mujeres en los directorios de las sociedades anónimas abiertas y sociedades anónimas especiales, boletín número 15.516-34, con urgencia calificada de simple. Para estos efectos se ha invitado al estudiante de doctorado de Derecho Comercial, señor Patricio Cuevas, quien está aquí de manera presencial en nuestra comisión, y le vamos a dar lugar para que pueda hacer uso de la palabra y exponer su opinión respecto a este proyecto. Muchas gracias. Ahí sí. Gracias, presidenta. Efectivamente, parto por agradecer por su intermedio a la comisión por la invitación. Contarles que soy abogado, licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Derecho de la Insolvencia por la Universidad La Sapienza de Roma y estudiante del doctorado de Derecho Comercial de la misma universidad, por lo cual este tema me resulta de bastante interés. Respecto al proyecto, que en su artículo único en lo medular incorpora la obligación de la sociedad anónima y sociedades anónimas especiales de contar con a lo menos un 40% de mujeres en su directorio, de manera que la contravención, ¿verdad?, a esta obligación implica repetir la elección en la misma junta de accionistas hasta cumplir dicho porcentaje y adecuar, por cierto, los estatutos de la misma, además de una disposición transitoria para la adecuación. Tengo algunas dudas, tengo algunas aprehensiones que quisiera compartir con la comisión. En principio, probablemente la Comisión para el Mercado Financiero le va a poner número a esto, ¿verdad? Estimo que podríamos estar hablando de un universo entre 400, 430 mujeres ya en régimen de este proyecto, ¿verdad? Que pueden llegar como consecuencia de este proyecto a los directorios de la empresa IPSA.
Pero como les decía, tengo dos prevenciones que voy a tratar particularmente breve en aras del tiempo de la comisión. Una de fondo, que es la más importante, y otra de menor entidad, pero de carácter formal. En cuanto al fondo, primero partir por decir que la sociedad, la regulación de la sociedad anónima y la regulación del mercado de valores, por cierto, basta con revisar la ley, las leyes, ¿verdad? Para darse cuenta que no es mínima, tienen bastante detalle, ¿verdad? Pero ¿cuál es el propósito de esta norma? Si uno pudiera analizar en abstracto cuál es la finalidad que persiguen todas estas normas de bastante detalle, ¿verdad? Es uno, proteger al accionista minoritario y dos, al público inversor. Además, por cierto, la normativa sectorial que tiene otro fin específico, proteger a los ahorrantes en el caso del mercado bancario, ¿verdad? A los asegurados, en el caso de las compañías de seguro y a los afiliados en el caso de los fondos previsionales, ¿verdad? De fondos de pensiones. ¿Cumple este proyecto de ley de artículo único con algunos de sus objetivos de protección al accionista minoritario o de protección al mercado, ¿verdad? De la información que divulga el mercado? Por cierto que no, no tiene ese propósito. Tiene otro propósito, igual de loable, digamos, pero que no se corresponde en principio con la finalidad que persigue la normativa de sociedad anónima y la normativa de mercado de valores en general. Alguien legítimamente podría sostener que las sociedades anónimas tienen además una responsabilidad social empresarial, que tienen que responder ante los famosos stakeholders, incluso alguien podría sostener que hay un interés público, ¿verdad?, que justifica esta reforma. Con todo respeto, pareciera haber pocas cosas más falsas que esa. Las sociedades anónimas, por definición, son sociedades de capital y no fundaciones sin fines de lucro. El directorio tiene la obligación, la principal obligación, de maximizar las utilidades que al cierre del ejercicio le va a entregar a sus accionistas. Demostración de lo anterior es que si hay 2 o 3 ejercicios donde una sociedad anónima tiene pérdida, a la junta de accionistas poco le va a interesar la responsabilidad social empresarial, el bien que puede estar haciendo la sociedad anónima por la comunidad, sino que le va a exigir y va a revocar completamente a ese directorio. Dicho eso, y en lo que respecta, como decía, a lo medular del proyecto, ¿puede el Parlamento tramitar una reforma como esta? Claro que puede, lo está haciendo esta comisión. ¿Debe hacerlo? En mi opinión, el proyecto como está transgrede algunos principios. El primero de ellos, ¿verdad?, contenido en el artículo primero, inciso tercero de la Constitución Política de la República, que reconoce a los cuerpos intermedios, por cierto, las sociedades anónimas son uno de estos cuerpos intermedios, la adecuada autonomía para cumplir sus fines específicos, ¿verdad? Lo que se relaciona íntimamente también con el derecho de asociación tratado en el artículo 19, número 15 de la misma Carta Fundamental. Y también implica, en mi opinión, una transgresión al derecho de propiedad, la garantía del derecho de propiedad. En el siguiente sentido, la calidad de accionista de una sociedad anónima otorga, por cierto, derechos económicos, básicamente a percibir la utilidad líquida que distribuye a la sociedad, y ciertos derechos políticos, que consisten, a grosso modo, en proponer y en votar ciertas decisiones en juntas accionistas. Y una de las materias más relevantes, precisamente, que se votan en juntas accionistas, es precisamente la elección de este órgano administrador de la sociedad. Por tanto, corregir esa voluntad de la Junta, conculcar de cualquier manera esos derechos políticos, afecta a los derechos incorporales garantizados que están bajo el amparo de la misma garantía del derecho a propiedad. A ver, siendo un poco bastante realista, probablemente este proyecto se va a aprobar, pero eso no obsta que en un futuro el actual Tribunal Constitucional o la futura Magistratura Constitucional independiente de la denominación que tenga, en el contexto de una reclamación contra la Comisión para el Mercado Financiero por contravención de la integración que va a obligar este proyecto, puede llegar a conclusiones bastante similares que esta, ¿verdad? ¿Qué quiere decir todo esto? Que los accionistas son absolutamente libres para proponer y votar a las personas que estimen tienen los méritos para ser directores de la sociedad. No, con el mayor de los respetos, Presidenta, no es el legislador, por las consideraciones que ya expresé, el llamado a determinar esto, la integración de los directores. Es más, estimo está vedado al legislador hacerlo. Yo les pregunto, ¿por qué no pedir una cuota mínima de abogados en cada directorio, por ejemplo? Mi gremio, por supuesto, estaría muy contento, estaría muy feliz. ¿Por qué no establecer escaños reservados a indígenas en los directorios? ¿Por qué no pedir una cuota para las personas que provengan de regiones en cada uno de los directorios de una sociedad anónima? A ver, no voy a, hago mías
Por el contrario, las exposiciones que ha escuchado esta comisión respecto al valor que aporta la presencia de mujeres en los directorios, eh, la estimo particularmente valiosa, ¿no? Pero eso no obsta que no creo que sea el camino correcto esta legislación. ¿Y por qué no? Se puedan llegar a los mismos resultados, incluso mejores, con las exigencias que ya están haciendo los inversionistas extranjeros, los grandes fondos de inversiones, tendientes a estos cambios. O los mismos estándares de gobierno corporativos que han ido adoptando las sociedades, las mismas obligaciones de información que el regulador probablemente va a exponer dentro de un rato, respecto que incentivan estos cambios. Y por tanto no es necesaria una ley para eso. Y estos cambios no van a ser dentro de 10 años, ni siquiera de 5, están ocurriendo hoy. Ya los inversionistas, las mismas juntas se están preocupando de estos temas sin necesidad de que haya una ley específica. Para ir finalizando, Presidenta, respecto a la cuestión formal, eh, me voy a referir brevemente a los artículos 72 y 73 del reglamento de la Ley de Sociedad Anónima, ¿verdad? Conforme a los cuales los accionistas pueden proponer de manera adelantada, ¿verdad?, al gerente general de la sociedad nombres para la elección del directorio. Información que a su vez el gerente pone a disposición de los accionistas antes de la junta, generalmente en el sitio web de la misma sociedad. O la segunda forma de que un directorio para que lo puedan votar, o la segunda forma en que un directorio puede ser electo es que efectivamente aparezca, ¿verdad?, en la Junta una declaración de este director asumiendo el cargo, aceptando por escrito el cargo. Eh, Respecto a eso, la disposición del proyecto que incorpora en el artículo 31 de la Ley de Sociedad Anónima esta obligación de repetir la elección cada vez que no se alcance el 40% del directorio conformado por mujeres, en un mercado pequeño como el chileno, donde siempre generalmente existe un controlador de la sociedad anónima que nomina a la mayoría del directorio, donde con suerte existen uno o dos directorios independientes, que además conforman el comité de directorio independiente, me permite plantear la siguiente duda. ¿No será acaso que sin quererlo le estamos dando una especie de herramienta al controlador pillo, entre comillas, para bloquear ciertos nombres que no le gustaría ver en su directorio? ¿Por qué? Porque bastaría, por ejemplo, un caso hipotético, que un controlador no proponga una cantidad suficiente de mujeres para tener que repetir la votación y forzar nuevamente una tercera o cuarta ronda de votación hasta que finalmente lograr cierta transacción, ¿verdad? En que los minoritarios, por ejemplo, estén obligados a retirar cierto nombre a cambio de conformar de una buena vez el directorio. Eh, la presidenta de la comisión probablemente y los gremios me dirán seguramente, por favor, Patricio, estas cosas en Chile no pasan. No pasan hasta que pasan. Entonces, Presidenta, para ir concluyendo, eh, efectivamente este proyecto ha hecho bien en abrir esta discusión. La presencia de las mujeres en los directorios de Sociedad Anónima Especiales, es particularmente valioso, lo demuestra la experiencia comparada, pero no estimo que una modificación legal sea el camino correcto, porque se puede lograr el mismo objetivo cumplidamente por otros medios, y ya lo está haciendo el mercado. Esa es mi conclusión. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, don Patricio. Quiero dejar... no. Primero vamos a escuchar a todos los invitados y al final vamos a abrir una ronda de intervenciones para que las diputadas puedan hacer consulta. ¿Sí? Dígame, diputada Veloso. Gracias, Presidenta. ¿No sería mejor hacer la ronda de preguntas, quizás que usted limite el número de intervenciones para que no se pierda el punto después? Una sugerencia. Que puede pasar un invitado, otro invitado, y después como que se va quedando un poco en el tintero las intervenciones, los alcances, se olvida un poco qué dijo. Yo creo que puede ser y que usted, en honor al tiempo, pueda Perfecto. quizás establecer algún límite en las intervenciones. Sí. Gracias, Presidenta. Ofrezco la palabra. Bien, vamos a dar lugar entonces. Usted, diputada Veloso, tiene la palabra. Había un poco de lobby en mi interés. Yo quiero decir que, en primer lugar, bueno, agradecer la presencia perdón, no recuerdo, Patricio. Es una exposición muy acabada, no me cabe duda de tu formación, queda claro que eres un gran profesional. Pero tengo, del tenor de las propias palabras del expositor, tengo algunos alcances.
Me parece que hay antecedentes muy claros de su exposición que hacen ver la conveniencia de que hayan mujeres. En primer lugar, que se establece, o sea, que se señala que los inversionistas ya estarían pidiendo este requisito, que hubieran mujeres presentes en los directorios, y lo que abunda no daña. Si se estableciera esto legislativamente, no veo ningún problema. Si se habla de daño a la propiedad, también me parece que la propiedad privada cumple una función social dentro y en el margen de la Constitución que nos rige hoy día en Chile. Por lo tanto, el que el legislador o la legisladora en este caso pudiera legislar y establecer ciertos requisitos para poder normar el funcionamiento de empresas que sin duda también tienen que cumplir un rol o una función social dentro de nuestro país, no vería lo malo, no veo lo inconstitucional. Por cierto que si llega a ser así, vamos a tener que pasar ese procedimiento como todas las leyes de nuestro país. Y también me parece que más allá de las razones comerciales, económicas que puedan existir, a nosotras y a nosotros como legisladores sí nos corresponde legislar en miras a una dirección en la cual creemos que la sociedad tiene que funcionar. Si primero vienen los hechos y después el derecho, y hoy día ya se están solicitando la presencia de mujeres en directorios y parece que para allá avanza la sociedad como siempre debió ser, las personas que nacen libres, iguales en dignidad y derecho en nuestro país, me parece que el hecho de que nosotros legislemos al respecto no obstaculiza ni el desarrollo comercial de las empresas, que por cierto creo que se verían beneficiadas, reitero, tal como lo decían los inversionistas extranjeros del tenor de las palabras de Patricio. Por lo tanto, no veo la dificultad en que nosotros legislemos mediante este proyecto, en este caso en colaboración con el Ejecutivo. Sabemos que existe una brecha tremenda de las mujeres hoy día en los cargos de poder. Hay cifras, no las tengo en este momento, puedo buscarlas y en un rato las comentamos. ¿Las mujeres les cuesta acceder por falta de capacidades? No, por ser mujeres. Y esa es una realidad constatable, porque frente a una profesional que tiene los mismos méritos académicos de un profesional hombre, el profesional varón logra llegar a los puestos de dirección de las empresas, y no solo de las empresas privadas, también en las empresas públicas y en todos los espacios de toma de decisiones, así como en este Congreso, donde desgraciadamente las mujeres seguimos siendo minorías, a pesar de que las dirigentes de los comités habitacionales, de las juntas de vecinos, siempre son mujeres. Claramente algo está pasando y creo que este proyecto va en la dirección correcta al intentar equiparar esa brecha, y no me cabe duda que esto va a contribuir a la productividad de las empresas y no al contrario. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada Veloso. Ofrezco la palabra. Bien, entonces vamos a proceder a escuchar a la presidenta del Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero, la señora Solange Bernstein, quien participa vía Zoom. Le doy la palabra, presidenta, para que pueda hacer su intervención. Y gracias por estar en la comisión. Buenas tardes, presidente, y muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha muy bien. Perfecto. Les paso entonces a compartir la presentación y les comento que me acompaña Patricio Valenzuela, director general de Regulación de Conducta de Mercado. Ahí me dicen ustedes si ven la presentación que estoy compartiendo. Sí, la vemos. Perfecto. ¿La ven bien? ¿Están viendo bien la presentación? ¿No hay problema? Bueno, para poner esta presentación en contexto, quisiera comentar primero respecto del rol de la Comisión para el Mercado Financiero, que nuestro rol es regulador y fiscalizador, supervisor, en realidad, del sistema financiero. Y en ese rol tenemos tres focos. Uno tiene que ver con un foco prudencial, que tiene detrás la estabilidad del sistema financiero y la gestión de riesgos. Un segundo foco tiene que ver con la conducta del mercado, que se refiere a hacernos cargo de reducir asimetrías de información, resguardar la fe pública, protección a las personas. Y el tercer foco tiene que ver con desarrollo del mercado, con mejoras a los productos financieros, a los instrumentos financieros
y en ese sentido también de que los servicios estén acorde a las necesidades de las personas. Esa es la labor de la Comisión para el Mercado Financiero y para ello entonces nosotros ejercemos nuestras facultades de regulación y supervisión que tienen como un elemento muy relevante y de primer orden el gobierno corporativo de las empresas financieras, en el caso de nuestra supervisión directa, y también a quienes son emisores de valores de oferta pública, que también tenemos entonces ahí un rol de transparencia en la información que se entrega y en la gestión de estas empresas. Cuando hablamos entonces de los gobiernos corporativos de las empresas, sin duda un rol muy importante lo tienen los directores. Los directores de las empresas tienen un rol fundamental, ¿no? Y cuando hablamos del gobierno corporativo en general, de lo que se ocupan es de la estrategia de negocio, adoptando las decisiones más relevantes para el desarrollo y viabilidad futura de la actividad empresarial. Y en ese sentido, entonces, uno esperaría que los directorios cumplan al menos con estos tres aspectos, sin perjuicio de un ámbito más amplio, ¿no? Pero a lo menos uno podría concentrarse en estos tres, que tiene que ver con conectar con el entorno, leer, proyectar adecuadamente hacia dónde van las demandas de los distintos grupos de interés, monitorear los riesgos a los que realmente está expuesta la empresa, pero no con la mirada de corto plazo, sino que de largo plazo, incorporando riesgos emergentes, como lo son el cambio climático, la digitalización, o aquellos que se relacionan con cumplir las expectativas de la sociedad civil. Y en ese sentido, está muy de la mano con la transparencia y la consecuencia con lo que se comunica a la ciudadanía, a través de la publicidad, los reportes, las memorias anuales, que son parte de lo que nosotros fiscalizamos como semestre. No basta entonces solo con declaraciones, sino que se requieren acciones tangibles y sustantivas. En estos ámbitos, así como en otros, el rol de los directorios es fundamental. Y entendemos, y así la experiencia internacional lo muestra, es que la diversidad en los directorios contribuye al mejor cumplimiento de este rol, de esta mirada prospectiva, de los riesgos, de conectar con el entorno, de transparencia, de control, de gestión de riesgos. Cuando hablamos de diversidad en la organización y prácticas internacionales, lo que vemos de la experiencia es que la diversidad en sí misma, y hablamos de diversidad en términos generales, no solamente de género, sino que de capacidades, de experiencia, de grupos etarios, de una representación amplia, contribuye a tener diferentes perspectivas en la toma de decisiones, a resolver los conflictos de manera diversa, evitar el retroalimentar formas de pensar de un grupo específico de personas que tienden simplemente a mirar un ámbito o un espectro más limitado, dado a sus propias experiencias. Por lo tanto, el discutir en base a esas diferencias genera una riqueza que no se puede sustituir de otra forma. El debate entonces que se genera producto de esta diversidad debería permitir un mejor funcionamiento de cualquier organización y en particular cuando hablamos de las empresas. Cuando miramos la experiencia internacional en términos de las medidas que se han tomado en torno a diversidad de género en particular, vemos que en los países de la OCDE hay un documento que revisa 50 jurisdicciones donde se encontró que 14 de ellas tienen una cuota obligatoria en los directorios. En otras jurisdicciones se observan metas explícitas incluidas en el Código de Gobierno Corporativo en un formato de cumplir o explicar, o recomendaciones no obligatorias. Por lo tanto, vemos una diversidad de políticas, de normas, de reglas que distintas jurisdicciones están implementando para alcanzar una mayor diversidad de género en las estructuras de las empresas, en los directorios como en las planes ejecutivas también. La evidencia internacional en torno a esto lo que muestra es que una mayor diversidad puede acelerarse de manera directa a través de la imposición de cuotas. De hecho, este mismo artículo de la OCDE muestra que aquellos países que han implementado cuotas obligatorias han avanzado más rápido en la diversidad, o indirectamente a través de distintos caminos, como justamente también han seguido otras jurisdicciones, como obligando a entregar información, que es algo que nosotros hemos hecho en Chile, o recomendando el principio de cumpla o explique,
con una meta sugerida. Por lo tanto, hay distintos caminos que los países han ido adoptando para avanzar en esta dirección. Lo importante, creemos, es que sin importar el modelo elegido, ya sea una cuota obligatoria o un cumplimiento a través de principios o la información que se entregue al mercado en general, esta debe tener un diseño que produzca un cambio real, eliminando eventuales barreras culturales o sociales. Y en ese sentido, la gradualidad de implementación de medidas creemos que es especialmente importante. Hay evidencia en la OCDE que muestra que en algunos países que impusieron cuotas, o incluso también el modelo de cumpla o explique, hay algunos impactos no deseados que tienen que tratar de evitar en la implementación. Por ejemplo, empresas que aumentaron el número de directores para cumplir, es decir, no se aumentó el número de mujeres en los directorios, sino que aumentó el número de directores en general, manteniendo el mismo número de mujeres o aumentando marginalmente. También se repitieron las mismas mujeres en varios directorios. Entonces, nuevamente son las mismas mujeres en varios directorios en vez de tener una mayor participación de mujeres en este tipo de cargos. O incluso se designaron a mujeres pertenecientes a la familia del controlador, sin que necesariamente fueran las más idóneas para el cargo. Toda esta evidencia está documentada respecto de países que han ido implementando ya sea cuotas obligatorias o un formato de cumpla o explique. Por lo tanto, hay que ver que efectivamente se genere ese cambio cultural de valoración de la diversidad en los directorios a través de la inclusión de mujeres, más allá del cumplimiento directo de una norma. En Chile en particular, ahora revisando nuestra propia experiencia, tenemos una participación relativamente baja que ha ido creciendo en el tiempo. Hay un aumento paulatino de participación de mujeres. En los países de la OCDE estamos todavía por debajo. En la mediana de participación femenina en directorios alcanzó el 30%, aunque supera el 45% en países como Islandia o Francia. Y en el caso nuestro estamos bastante por debajo de eso. Partimos de un nivel en 2018, está representado en esta gráfica, en el caso de las empresas IPSA, de un 8,9%, hemos avanzado sin duda más del doble al 2022 con un 19,4%, pero claro, estamos partiendo de una participación relativamente baja y no sabemos a qué velocidad se podrá ir aumentando esta participación hacia adelante. También tenemos diferencias por sectores. Hay algunos sectores en que ha aumentado de manera más importante la participación de mujeres y hay otros sectores en los cuales se ha aumentado menos. En el caso de los bancos en particular, tenemos una participación en directorios de mujeres del 8%, a diferencia, por ejemplo, del caso de las cooperativas, donde se alcanza un 26%, o compañías de seguro con un 22%. Ahora, cuando uno mira la tasa de crecimiento de la participación de mujeres en los directorios en estos distintos sectores, la velocidad también es distinta entre diversas industrias. Hay algunas en que podemos demorar décadas en tener una participación equitativa, dependiendo lógicamente del ritmo al cual se avance en los próximos años. Y en otras en las cuales podría esto ser más rápido. Pero hay una gran incertidumbre respecto a la velocidad a la cual esto podría llegar a avanzar. Para las sociedades anónimas, en términos de lo que hemos hecho como CENEFE, además de la divulgación de información a través de nuestro reporte de género, que sacamos todos los años, además de divulgar esta información, bueno, esta información es producto de normas que tenemos que recaban esta información y que nos permiten conocer la situación de las empresas en términos de participación de las mujeres. Y en ese sentido, el año 2015, la Comisión emitió una norma de carácter general, la 385, así como también la 386, que elevaron los estándares de divulgación de información e incluyeron explícitamente información de género. La norma 386 incorpora en la memoria anual un reporte de responsabilidad social y desarrollo sostenible con indicadores de diversidad en los directorios, alta gerencia y toda la organización. Esos son datos que hemos podido ir siguiendo en el tiempo y que nos permiten construir, por ejemplo, la gráfica que mostré recién. También este reporte incluye brechas salariales por género. Por lo tanto, tenemos datos desde hace bastante tiempo. La norma 385, por su parte, establece normas para la difusión de buenas prácticas de gobierno corporativo, donde se establece una variedad de materias, pero en términos de diversidad quisiera destacar estas dos.
Uno tiene que ver con el proceso de inducción y capacitación de directores que contemplen políticas de inclusión y diversidad, así como también procedimientos formales para detectar y reducir barreras organizacionales, sociales o culturales que pudieran estar inhibiendo la natural diversidad de capacidades, visiones, características y condiciones que se habría dado en el directorio de no existir esas barreras. Ahora estamos elevando estos estándares con la norma que está poniéndose en marcha justamente este año 2023, con el primer reporte integrado que tendremos en las memorias anuales de nuestras empresas de mayor tamaño. Esta norma tiene un mayor énfasis en las políticas y prácticas de la organización en aspectos que tienen que ver justamente con cambio climático, que es uno de los aspectos, pero también en temas de diversidad. En aspectos de diversidad en términos de gobernanza, del directorio, de relación con grupos de interés, entre otros, en similares términos a lo que tenía la norma 385, y también en divulgar si cuenta o no, por ejemplo, con una política de equidad, de tal manera de velar por una compensación equitativa entre los trabajadores de la entidad, existencia de planes o metas para reducir las inequidades, debiendo presentar estas metas autoimpuestas. Se precisan también los ratios y mediciones para mejorar la calidad de la información con la cual contamos en términos de diversidad. Se mantienen indicadores de participación por género en directorio y en toda la organización, distintos niveles jerárquicos, donde vamos entonces a continuar con nuestra divulgación por género de los directores titulares y suplentes. Brecha salarial según las categorías que establecimos en la norma, que son 9 categorías. Diversos indicadores que deben estar separados por género, por sexo, antigüedad laboral, nacionalidad, capacitación, etc. Por lo tanto, tenemos ya una norma más exigente en términos de divulgación de información que nos permitirá también generar mejores reportes. Ahora, cuando hablamos de este proyecto de ley en particular, ¿no? Hemos visto cómo se inserta esto y la mirada nuestra desde nuestro rol de Comisión para el Mercado Financiero como regulador y supervisor del sector financiero. Y en ese sentido, entonces, de esa perspectiva, analizamos esta norma, que esta lámina simplemente da cuenta de lo que ustedes ya conocen del artículo, simplemente destacar que tiene este periodo de transición, que creemos que es bien importante el que se parte con una transición. De hecho, cuando miramos la agencia internacional, los países que han ido avanzando en este tipo de requerimientos también lo hacen de manera paulatina y gradual, porque tiene que ver con este cambio cultural del cual conversábamos. Entonces creemos que es especialmente importante la gradualidad que se incorpora en esta propuesta legal. También hacer notar que la información que hoy día divulgamos se continúa divulgando, o sea, cuando estemos en régimen se continuaría divulgando la información con la cual nosotros contamos, lógicamente entendiendo que hay un periodo en el cual las empresas, al ser un formato de cumplir o explicar, tendríamos que entonces nosotros divulgar las razones y fundamentos del incumplimiento, y una vez que sea obligatorio, ya ese requerimiento de información no estará, pero sí estaremos divulgando la información general de composición de género de los directorios, de la plana ejecutiva, como lo estamos haciendo hasta ahora. En términos de sanciones, entendemos que en el caso de Chile lo que se está proponiendo es que se debe cumplir y entonces se tiene que continuar con distintas rotaciones de las elecciones hasta que efectivamente se cumpla. Como decía, uno de los temas más importantes es la transición. Mayor énfasis en las políticas y prácticas de la organización, donde este proyecto está en línea con las prácticas observadas a nivel internacional, parte con este formato de cumplir o explicar, y lo que refuerza el esfuerzo que hemos hecho como CNF, que ha contribuido en esta materia a través de un modelo más basado en simplemente divulgar información. Aunque el proyecto generará la necesidad de accionistas, especial de los controladores, de buscar mujeres, que como se dijo acá va a ser un número importante de mujeres que eventualmente integrarían los directorios, tenemos este tiempo de transición que parece ser algo razonable. El proyecto de ley y la obligación de entrega de la información a la CNF nos permite entonces ir visualizando el avance de cada sociedad anónima y permite también a los actores ir utilizando esta información y generar estadísticas, estudios, análisis de qué es lo que vamos encontrando a través del tiempo en la implementación de lo que sería esta ley si es aprobada.
Lógicamente, la divulgación de información también implica un costo reputacional de no cumplir, por lo tanto, pone alguna cierta suerte de presión a las empresas por ir avanzando rápido. Permítame simplemente algunas palabras finales. A pesar de que las brechas de género se han ido cerrando, esto ocurre a un ritmo gradual y si se quisiese efectivamente avanzar más rápido, bueno, esto se podría hacer. Hay formatos de explicar o cumplir o explicar o las cuotas obligatorias. Hay otros países que han tomado esos caminos donde se ha querido efectivamente avanzar más rápido. La Comisión para el Mercado Financiero ha promovido que las instituciones bajo su supervisión divulguen información y este es un paso relevante para dar visibilidad al tema y contribuir a la toma de acciones tanto públicas como privadas que hoy día están conduciendo a esta discusión en la sede del Congreso. Entender el entorno y tener una perspectiva de largo plazo requiere de directorios diversos. Eso ayuda a la mejor toma de decisiones y hay evidencia en ese sentido, en términos de cuánto aporta la diversidad en la toma de decisiones. En el caso del sector financiero en particular, también hay evidencia y discusiones a nivel internacional. Acá está citado un artículo de este año del BIS, donde se habla de que la inclusión es clave para cumplir el rol de las distintas entidades. La diversidad en los directorios, la plan ejecutiva, no solo podría permitir avanzar en inclusión, al tener esta mirada más diversa, permite empatizar mejor con las necesidades de los clientes y contribuir por esa vía a la inclusión o al comportamiento no discriminador, sino que también contribuye a la solvencia de las entidades, y esto por dos vías. Uno que tiene que ver con la gestión de riesgo. En general, hay evidencia de que las mujeres tienden a tener un comportamiento de mayor prudencia, también de una mayor aversión al riesgo, que eventualmente podría contribuir a un ambiente de control en las empresas, por un lado, en términos de solvencia, y por el otro, justamente por abordar estos temas de conducta, también ayuda esta mirada a tener un comportamiento que de alguna manera reduzca los riesgos reputacionales que pueda tener una determinada entidad. Así que eso es un poco lo que queríamos compartir con ustedes, disponibles entonces, Presidenta, para sus consultas. Muchas gracias, Solange, por su intervención muy completa. Le vamos a pedir, por favor, que nos la haga llegar al correo de la Comisión de Mujeres para poder tenerla como insumo también dentro de la discusión. Bueno, nos están quedando solamente 9 minutos, lamentablemente, de comisión. Por lo tanto, vamos a escuchar al presidente del Instituto de Directores, pero le damos... Ah, perdón, no puede participar, se excusó. Está, me parece entonces, el director de Asuntos Regulatorios, ¿sí? De la SOFOFA. Buenas tardes, Señor Alejandro presidente. Arriagada. Sí, ¿Se escucha bien? sí, muy bien. Muchas gracias, presidenta. Me presento, soy Rodrigo Mujica, director de Políticas Públicas de la Sociedad Fomento Fabril SOFOFA, y me acompaña Sara Undurraga, economista del gremio. Y por su intermedio quisiera proyectar una presentación que tenemos preparada para la instancia. Por supuesto. Mientras se proyecta la presentación, vamos a aprovechar de saludar con un tanto de retraso al ministro de Economía, Nicolás Grau, y a su asesor legislativo, Juan Ignacio Bugueño, que han estado acompañándonos acá desde el inicio de la sesión, pero no habíamos hecho el saludo formal, así que ahí aprovecho de saludarle, ministro, y también a su asesor. Presidentas, ¿pueden ver la presentación? Sí, lo podemos ver. Ya. Muchas gracias nuevamente, presidenta, y el resto de los integrantes de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. A continuación, Sí, señor, don Alejandro, me disculpa, antes de que comience, sí, lo que pasa es que me alertan acá que nos quedan 8 minutos de tiempo, entonces le quería preguntar a las demás diputadas de la comisión si habría alguna posibilidad de prorrogar por unos 15 minutos, 10 minutos para poder escuchar
con tranquilidad a don Alejandro y podamos así cerrar el objetivo al menos del punto 1 de la tabla, si a ustedes les parece. Muchas gracias. Tiene la... Presidenta, solo una duda. ¿No alcanzaríamos a votar entonces en esta sesión? Porque yo No, tengo que desconectarme antes por un sí. compromiso que tengo a las 4, pero no tengo problema en que se prorrogue la sesión. Muchas gracias, diputada. Claro, tendríamos que dejarlo para una sesión siguiente porque por tiempo lamentablemente no vamos a poder cumplir Bacán. los 2 puntos. ¿Ya? Era Muchas para no perderme la gracias. votación. Gracias. Muchas gracias, diputada. Presidenta, solo Ahora decir sí. que es Rodrigo, no Alejandro. Muchas gracias, ministro. Ah, es que acá me aparece como Sí. Alejandro Arriagada, ¿no? Sí, hubo un cambio, presidenta, en quien hará la presentación. Ah, perfecto, perfecto, Es porque posible. aquí en la minuta lo tenía como Alejandro. Entonces, Sí. pido las disculpas, don No, Rodrigo Mujica, no se preocupe. Y perdón el error. director de políticas públicas, me informan por aquí ahora. Así es. Y me Muchas acompaña gracias. Salud Zúñiga, economista del gremio también. Perfecto. Adelante. Muchas gracias, presidenta. Fondo, quisiera no quitarles mucho tiempo. Tener una presentación preparada que básicamente aborda diferentes puntos respecto del tema en cuestión. Pero antes de partir, quisiera, fondo, muy brevemente también comentarles que, fondo, ¿qué es SOFOFA? ¿A quién representamos hoy en día? SOFOFA es un gremio empresarial que está compuesto por 160 empresas socias de distintos sectores económicos y distintos tamaños. También está compuesto por 70 gremios, tanto regionales como sectoriales, que en su conjunto hacen que la representación de nuestro gremio sea de más de 4.000 empresas, y el 52%, en donde el 52% del índice del Dow Jones Sustainable Index está conformado por empresas de nuestro gremio. Nuestro propósito es poner a las personas en el centro de la actividad empresarial y hacer de Chile un país de oportunidades. Y eso lo hacemos básicamente a través de 3 formas. El primero es impulsar la actividad empresarial a través de un crecimiento económico integrador y sostenible, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas. En segundo lugar, generamos propuestas de política pública para construir un Chile más inclusivo y de oportunidad. Y finalmente, también promovemos diálogos constructivos con diversos actores de la sociedad. ¿Ya? Como dije, de fondo representamos distintas industrias y sectores de más de 20 sectores económicos, desde fondos sectores tradicionales que tienen que ver con la manufactura hasta sectores de servicios y de la economía del siglo XXI. Y también tenemos representación regional en las 16 regiones del país a través de los distintos gremios regionales que hoy día son parte de SOFOFA. Por lo tanto, tenemos de nuevo un conocimiento fondo de la actividad empresarial a lo largo y en todos los rincones del país. ¿Por qué estamos hoy día presentes en esta comisión? En primer lugar, porque creemos que es fundamental avanzar hacia una mayor participación laboral femenina, que hoy en día es bastante baja en nuestro país, y esto tanto en distintos cargos y estamentos de la empresa, desde aquellos de toma de decisión, como los directorios, pero también en el resto de las líneas de la empresa. Como dijo anteriormente la Comisión de Mercado Financiero, no nos vamos a detener, pero son múltiples los beneficios y los aspectos positivos de incorporar a la mujer y en general a la diversidad en todos los ámbitos de la empresa. Esto impacta positivamente no solamente en los resultados de la organización, sino también al desarrollo de las personas que la integran. De esta forma, compartimos el objetivo del proyecto de ley de fortalecer las mujeres en directorios de empresas locales. Sin embargo, lo que vamos a ver a continuación es que nosotros creemos que es necesario buscar el mejor instrumento o el mejor vehículo que nos permita alcanzar este objetivo de incrementar la participación de mujeres en los directorios de las empresas locales. Para esto es necesario considerar tanto la experiencia internacional de países que ya han transitado por este camino, y obviamente también las características culturales de nuestro país y sobre todo también las características propias de nuestro mercado laboral y de las empresas que lo integran. ¿Qué es lo que ha pasado con la participación laboral femenina en Chile? Que nosotros creemos es un muy buen punto de partida para iniciar esta discusión. Y como ustedes saben, si bien había venido creciendo en los últimos 10 años, producto de la pandemia del coronavirus sufrió una fuerte caída el año 2020, que nos hizo perder años fondo de avance en materia de incorporar a la mujer al mercado laboral. Si bien en los últimos 2 años hemos de alguna forma recuperado parte de esta participación laboral femenina, aún estamos en niveles inferiores a los que había previo a la pandemia. Y es importante poder seguir avanzando en recuperar esta participación. Esto es muy importante, vamos a ver más adelante, porque es un aspecto fundamental a considerar cuando nosotros hablamos de cuotas, ya sea cuotas obligatorias por ley o cuotas blandas que determinan el porcentaje de mujeres que son parte de los directorios.
¿Cuáles son las principales razones que hoy en día de alguna forma cuando se dan cuenta para explicar esta baja participación laboral femenina? Estos son datos que nosotros encontramos en la Encuesta Nacional de Empleo del trimestre agosto-octubre del año 2022, y el 50,2% de las mujeres en edad de trabajar, ¿ah? eh, que están inactivas, el 33,3% de ellas dicen que la principal razón es por motivos familiares o de responsabilidades familiares. Es decir, una de cada tres mujeres que hoy en día cuando está fuera de la fuerza laboral no entra a trabajar justamente por tener estas responsabilidades familiares. Estas cifras obviamente ocultan también diferencias importantes por nivel educativo. 7,3% de las mujeres con educación universitaria están inactivas por este tipo de fondo de razones, que son razones familiares. En cambio, un 21% de las mujeres con educación media completa o inferior están inactivas por estos motivos familiares. Después, en segundo lugar, encontramos otros motivos que tienen que ver, por ejemplo, que están estudiando, y más atrás otros motivos como que, por ejemplo, son mencionadas o tienen motivos de salud que les impiden hoy en día participar del mercado laboral. ¿Qué es lo que pasa con esta misma tasa de participación laboral femenina en los países OCDE? Y sabemos obviamente que Chile está también por debajo de lo que vemos en los otros países. Chile, de nuevo, tiene una tasa, en el caso de la OCDE, que lo mide de manera un poco distinta como lo medimos en Chile, de 54% de participación laboral femenina, y en cambio el promedio de estos países es del 65%, y encontramos países como Islandia, Suecia, que está llegando incluso al 80% de participación laboral femenina. Y esto también es muy importante porque vamos a ver que aquellos países que de alguna forma están llegando o cumpliendo estas cuotas de 40% de género en los directorios, generalmente son aquellos que tienen una mayor participación laboral femenina. Ahora, a continuación, vamos a revisar un poco qué es lo que pasa en la regulación en Chile, aunque la CMF ya profundizó en lo anterior, y cuáles son las distintas formas también de promover esta equidad de género o una mayor participación de mujeres en directorios tanto en Chile como en el mundo. Y para ello, por su intermedia presidenta, voy a dejar a Sara Undurraga, economista de Sofofa. Buenas tardes, presidenta. Vamos a continuar entonces con la presentación. En el caso de las empresas públicas, la ley 21.356 establece que las empresas públicas, las personas del mismo género no podrán exceder el 60% del total de los miembros de los directorios. Esta ley fue publicada el año 2021. Y en el caso de las empresas privadas, no vamos a profundizar porque ya la Comisión del Mercado Financiero habló de este tema, pero está regulado que las empresas deben informar públicamente la participación por género en distintos niveles organizacionales, tales como el directorio, la gerencia y los trabajadores totales de la empresa, así como la brecha salarial de género. Ahora vamos a revisar un poco la diversidad de género en los directorios en Chile y en el mundo. En el caso de Chile, podemos ver que la presencia de mujeres en los directorios es baja. Del total de empresas que reportan a la CMF, que tienen información completa en el reporte de responsabilidad social y desarrollo sostenible y que tienen más de 10 trabajadores, la participación de mujeres fue de 10,6 el año 2019, 10,5 el año 2020 y 12,7% el año 2021. Asimismo, tenemos que estas empresas, que el 47% de estas empresas no contaban con mujeres directoras el año 2021, disminuyendo desde un 51,1% de las empresas que no tenían mujeres directoras el año 2020. Si lo vemos en el mundo, hay solamente 4 países de la OCDE que tienen más de un 40% de representación de mujeres en los directorios. Estos son Islandia, Francia, Nueva Zelanda y Noruega. Y tenemos que tener en cuenta, como decía Rodrigo, que la tasa de participación laboral de las mujeres en estos países es en promedio de un 76,9%, bastante superior al 50% que observamos en Chile. En el caso de Islandia, Francia y Noruega existen cuotas de género establecidas por ley. Sin embargo, en el caso de Nueva Zelanda solo se aplican medidas voluntarias para incentivar la participación de mujeres. Si vemos nuevamente comparado con los países de la OCDE, en este gráfico tenemos que en las barras se puede ver el porcentaje de mujeres que forman los directorios de las mayores empresas de cada país de la OCDE, y los puntos muestran la participación laboral femenina de ese país. Entonces podemos ver que, por ejemplo, en Chile se encuentra dentro del 25% inferior de los países con menor representación de mujeres en los directorios, y a la vez es uno de los países con menor participación laboral femenina. De hecho, solamente de estos países, Turquía y México tienen una participación laboral femenina menor a la de Chile.
La experiencia internacional entrega una gran variedad de medidas para enfrentar este desafío, tanto regulatorias como en la dimensión voluntaria o de prácticas empresariales. Por ejemplo, se han establecido cuotas obligatorias por ley, como por ejemplo Alemania, Francia, Italia y Noruega. Existen las cuotas blandas o recomendadas, por ejemplo, las que se han establecido en España, Suecia y en el Reino Unido se establecerán a partir de este año 2023. Y también existen los objetivos voluntarios, que se han establecido, por ejemplo, en Australia, Finlandia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Primero vamos a revisar las cuotas obligatorias por ley. Estas cuotas pueden ser un medio eficaz para mejorar la asignación de talento cuando los problemas subyacentes de discriminación han llevado a la subrepresentación de las mujeres en los puestos de decisión. Entre los aspectos positivos de estas medidas se encuentra que aumentan directamente la representación femenina en directorios y que pueden tener efectos organizativos más amplios, ya que, por ejemplo, tener más mujeres en puestos de alta dirección conduce a una mejor contratación y retención de mujeres, y las líderes femeninas sirven de modelo y motivan a más mujeres a proseguir su educación, carrera y potencial de liderazgo. Se debe tener en cuenta que estos aspectos positivos no solo van relacionados a las cuotas obligatorias por ley, sino a cualquier medida que logre aumentar la participación de mujeres en los directorios. Y dentro de ciertos riesgos que pueden tener las cuotas obligatorias por ley, encontramos que pueden poner en peligro la meritocracia, que si las cuotas son muy elevadas pueden desplazar a otros grupos minoritarios, que los asientos que ocuparían las mujeres en los directorios podrían ser considerados asientos de mujeres, los que podría disminuir la capacidad de las mujeres de participar de forma equitativa dentro del directorio, y que no considera las distintas realidades de las empresas y sectores productivos, en donde por diversas razones, que podrían ser, por ejemplo, culturales, la participación de hombres y mujeres puede ser diferente. Bueno, como ya lo dijimos, estas cuotas se han establecido en países como Noruega, Francia, Italia y Alemania, y Noruega fue el primer país en establecer cuotas obligatorias de género el año 2003, el caso emblemático, ya que se logró un aumento sustancial de la participación de mujeres en los directorios, pasando desde un 16% el año 2005 a un 40% el año 2008. De todas maneras, creemos que es importante recalcar y tener en cuenta que el año 2003, cuando se implementó la cuota obligatoria en Noruega, Noruega ya tenía una tasa de participación laboral femenina de un 76%. Es decir, que partió de un escenario muy diferente al que tiene Chile hoy día. También existen las cuotas blandas, recomendadas o cumpla o explique, en que se recomienda el cumplimiento de un porcentaje determinado de cada género en los directorios. Las empresas deben cumplir la cuota o bien dar explicaciones detalladas al regulador o al mercado de por qué no lo han cumplido, sin que exista una sanción o castigo legal para las empresas que no cumplen. Estas medidas tienen una serie de ventajas, entre las que destacan que permite adecuar la realidad a empresas de distintos tamaños, madurez o industrias, facilita la innovación al reconocer distintas aproximaciones de las empresas al problema y facilita la comprensión de las limitaciones de las empresas, permite establecer objetivos claros a las empresas que aún no están en condiciones de cumplir, y genera incentivos a las empresas para avanzar hacia una mayor participación de mujeres en directorios, pero de acuerdo a sus características propias. En ese sentido, el rol que juegan los accionistas, inversionistas y la sociedad civil es clave para ejercer las sanciones sociales cuando corresponda. Por ejemplo, en España, en Suecia y en el Reino Unido se han implementado estas medidas de cumpla o explique. En el caso del Reino Unido, la autoridad anunció que a partir del periodo contable 2022-2023, al menos el 40% del directorio de las empresas que cotizan en bolsa debe estar formado por mujeres, y al menos uno de los altos cargos del directorio, ya sea el presidente, director ejecutivo, director financiero o director independiente, debe ser una mujer. Las empresas deberán incluir en su reporte financiero anual el cumplimiento de la norma o, en su defecto, explicitar de forma transparente las razones por las cuales no se adhiere a la norma. Y por último, los objetivos voluntarios son en los que se impulsan las empresas a tener directorios con diversidad de género voluntariamente, sin necesidad de explicar al regulador o al mercado. Por ejemplo, animándolas a divulgar sus políticas de diversidad de género y a establecer metas para impulsar la consecución de directorios con diversidad de género. Estos objetivos voluntarios permiten a las empresas facilitar el avance de las mujeres en los directorios mediante objetivos medibles en plazos establecidos y suelen introducirse a través de los códigos de gobierno corporativo. En Nueva Zelanda, el Reino Unido, antes del año 2023, Finlandia y Australia se han implementado medidas voluntarias para la participación de mujeres. En el caso de Nueva Zelanda, por ejemplo, la iniciativa Global Women Champions for
Change, liderada por 55 directoras ejecutivas y presidentas de directorios, se fijó el objetivo de lograr al menos un 40% de mujeres en sus directorios y en marzo de 2021 prácticamente ya habían cumplido este objetivo, tras 4 años de dedicación. Las iniciativas para construir oportunidades de liderazgo para las mujeres incluyen legislación para aumentar la licencia parental y aumentar el pago de las licencias parentales y mayor formación para mujeres. En Australia también se han establecido medidas voluntarias. De hecho, el año 2015 se hizo un llamado para que los directorios de las 200 empresas más grandes de la Bolsa de Australia alcanzaran el 30% de representación femenina mediante la publicación de informes trimestrales y sensibilización. Además, se implementó una política para votar en contra de las empresas que no tenían directoras mujeres. Y con estos objetivos voluntarios, la participación femenina en directorios en las empresas más grandes de Australia aumentó en más de 10 puntos porcentuales en 5 años, aumentando de 19% en 2015 a 30% el año 2019. Y ahora finalmente Rodrigo va a dar las consideraciones finales. Muchas gracias, Sara. Y finalmente, Presidenta, su intermedio sobre algunas consideraciones finales respecto de nuestra posición respecto del proyecto de ley. Como comentamos inicialmente, nosotros estamos a favor de avanzar, obviamente, hacia una mayor participación laboral femenina. Creemos que es absolutamente necesario en nuestro país por todos los beneficios que ello considera. Y también, obviamente, porque hoy en día tenemos una participación que es especialmente baja y que obviamente debe recuperar aquellos puestos perdidos durante la pandemia. Pero para ello creemos que es esencial, en primer lugar, avanzar en generar las condiciones que permitan a las mujeres integrarse al mercado laboral y con ello desarrollar sus carreras en igualdad de oportunidades que los hombres. ¿Mm? De esta forma, creemos que es necesario impulsar, en primer lugar, medidas de corresponsabilidad parental, como por ejemplo la implementación de una sala cuna universal, y también de adaptabilidad o flexibilidad laboral, como por ejemplo la mensualización o semestralización de jornadas de trabajo, o la incorporación de bloques de horario de entrada y salida, que permitan de alguna forma en su conjunto conciliar la vida laboral y familiar de las mujeres y que dejen principalmente de asignar este costo de la maternidad o del cuidado casi exclusivamente a las mujeres, que vemos que es una de las principales razones de la baja participación de ellas en el mundo del trabajo. Pero además debemos avanzar, tanto desde el mundo de la empresa como desde las políticas públicas, en disminuir, entre otros, las brechas de salariales de género, que en nuestro país siguen estando presentes. También eliminar prácticas que permiten la discriminación por género, implementar mejoras en procesos de selección y de gestión de talento, y finalmente también desarrollar programas que promuevan el liderazgo femenino en las empresas. Finalmente, también perfeccionar ciertos elementos que hoy en día existen para incentivar la incorporación de mujeres o de grupos rezagados al mercado laboral, como por ejemplo los esquemas de subsidios como el bono del trabajo a la mujer. Habiendo dicho lo anterior, y si bien nosotros reconocemos que la incorporación de ciertas cuotas por ley permiten o cuando generan en el corto plazo un incremento en la participación de mujeres en los directorios, cumpliendo el objetivo, proponemos establecer o proponemos al menos la implementación de un mecanismo de cuotas blandas o el sistema de cumpla o explique, como mencionó la Comisión de Mercado Financiero y nosotros en esta presentación, como una mejor alternativa o una primera alternativa a establecer cuotas obligatorias de género. Esto en virtud tanto de la experiencia internacional, que muestra en fondo casos de éxito y de casos de éxito en ambos casos, pero sobre todo considerando las características culturales e idiosincráticas de nuestro país y de la composición del mercado laboral chileno, donde vemos obviamente una baja participación laboral femenina, a diferencia de lo que se ha observado en aquellos países que hoy en día tienen un alto número de mujeres en directorios y que partieron con tasas de participación más elevadas. Y finalmente también permite de mejor forma a las empresas adaptarse a las distintas realidades que cada una de ellas enfrenta. En definitiva, en fondo, nosotros apoyamos el establecimiento de una cuota blanda o fondo un sistema de cumpla o explique del 20% en un principio, y que este sea revisado al alza y de manera gradual durante el tiempo a medida que aumenta la participación laboral femenina y se acerca a niveles de OCDE y también de otras variables relevantes para determinar cuál es ese porcentaje más adecuado para el fondo cumplir los objetivos que nosotros compartimos también. Habiendo dicho lo anterior, presidente, con su intermedio, agradecemos nuevamente la posibilidad de presentar y quedamos abiertos a preguntas, comentarios u observaciones.
Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, ahora que ya pudieron exponer los tres invitadas, queremos abrir la palabra por si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Tenemos pedida la palabra de el señor ministro de Economía. Tiene la palabra, ministro. Gracias, Presidenta. Aprovechando que vine a esta sesión, me gustaría comentar brevemente algunas cosas de las presentaciones, pero muy breve, porque yo ya pude hacer una exposición, por lo tanto son solo comentarios menores. El primero es recordar algo que dijimos durante nuestra presentación, pero creo que da perspectiva. Cuando se hacen los análisis de qué países tienen actualmente una noción de cuota obligatoria, se obvia que la Unión Europea asumió que todos sus países miembros van a tener que tener cuota obligatoria de aquí al 2026, ¿ya? De 40%. Creo que eso es importante para poner en contexto porque Chile llegaría al 40% de forma obligatoria más tarde que eso, ¿ya? Y por lo tanto, que toda la Unión Europea esté en eso significa un conjunto muy amplio de países sumándose a esta medida, como suele suceder en estas medidas más de avanzada, ¿no es cierto? Que cuando se empieza a pasar en el mundo, ocurre de una manera muy rápida en la forma en la que se suman los distintos países, por lo tanto, más que la foto, es importante ver la dinámica y en eso creo que es muy claro. Lo que sí es cierto es que los países de tradición más anglosajona, que a diferencia de lo que se presentaba lo que se decía en la presentación anterior, yo diría que son de una cultura muy distinta a la nuestra. Esos países de tradición anglosajona, Inglaterra, Estados Unidos, en fin, lo más probable es que se mantengan en esta estrategia de el que no cumple lo explica, pero la verdad es que así funciona en todo su sistema jurídico, no solo en este tipo de medidas en particular. Entonces yo diría que nosotros somos un país más bien legalista, que los cambios se hacen muchas veces a través de las instituciones, más parecido en eso a la tradición de Europa continental que al caso de la tradición anglosajona. Así que creo que los países que nosotros queremos imitar y que son de nuestra tradición, digamos, jurídica, cultural, están yendo más rápido de lo que vamos a ir nosotros. Lo segundo es que cuando se dice que hay que hacer la estrategia de cumplir o explicar, bueno, eso es en parte lo que está haciendo el proyecto, ¿cierto? El proyecto tiene una parte gradual bien sustantiva de eso, de hartos años, y fue una de las cosas que cambiamos justamente después de conversar mucho con distintas actorías. Y aquí, bueno, yo comparto totalmente en la presentación de la SOFOFA que Chile tiene un gran desafío de aumentar la participación laboral de mujeres. Hay distintas políticas que tenemos que avanzar a ese respecto y ojalá nos podamos poner de acuerdo para avanzar en esa dirección. Pero contrario a cómo se tomaba ese dato para efectos de la argumentación, quiere decir, como Chile tiene una baja participación de mujeres, entonces también corresponde que tenga una baja participación de mujeres en directorio. Yo diría que es lo contrario, que la mayor participación de mujeres en directorio también va a ayudar a adaptar a esas empresas de mejor manera para que pueda haber una mayor participación de mujeres y también va a ayudar a que más mujeres estén en espacios de poder y entonces la perspectiva de las mujeres tenga una mayor relevancia en las políticas públicas. Así que yo diría que la participación de mujeres en espacios de poder en general y en particular en espacios de la gran empresa va a permitir que decisiones tanto públicas como privadas nos ayuden a ir más rápido en esta agenda de mayor participación laboral. Y lo último que me gustaría comentar respecto a la primera presentación, no voy a comentar la presentación de la CMF, bueno, es una presentación más técnica que todo lo que está dicho allí es perfectamente válido, no tiene tanta, digamos, opinión. Yo me voy a remitir solo a comentarios más de opinión. Me gustaría comentar la primera presentación respecto a que el proyecto de ley limitaría el ejercicio de la propiedad privada. Y quiero comentar por qué no estoy de acuerdo con esa interpretación. Primero, un tema más de sentido común. Sería raro, ¿no es cierto?, que todos los países de la Unión Europea estén promoviendo medidas que atenten contra la propiedad privada. Por eso, en general, son países muy respetuosos de las leyes en general y en particular de la propiedad privada. Ha sido parte de lo que ha permitido desarrollar sus economías. Pero yendo al punto más de fondo, me gustaría señalar lo siguiente. Como muy bien dijo el primer presentador, si uno mira desde una perspectiva, digamos, simple, reduccionista, no lo digo en un sentido peyorativo, sino lo más simple posible, ¿qué es lo que busca un accionista?
lo que busca un accionista es maximizar el retorno de su inversión. Ser accionista es tener una inversión en la empresa. Por ende, cuando uno dice que se está limitando el derecho a la propiedad, lo que está argumentando en el fondo es que el exigir más mujeres en el directorio en alguna medida va a limitar la posibilidad de que se maximicen los retornos de esa empresa. Es decir, que las mujeres van a tomar malas decisiones que van a hacer que la empresa gane menos dinero de lo que podría haber ganado si hubiera estado conducida por hombres. ¿Ya? Ese argumento, que es lo que está en el fondo, insisto, decir que se está limitando de manera sustantiva el derecho a propiedad, yo no lo comparto y además creo que es contrario a la evidencia. Lo que muestra la evidencia, que no es una evidencia causal, es más bien una evidencia correlacional, lo que muestra esa evidencia es que en general no ha habido ningún problema en los países que se han movido a tener una mayor participación de mujeres. De hecho, insisto, no es una evidencia causal, pero lo poco que muestra la evidencia es que en general las empresas mejoran su desempeño, ¿ah? Y en distintas dimensiones, no solo en lo económico. Por lo tanto, no hay fundamento sustantivo para pensar que la participación de mujeres en los directorios limitaría el derecho de las personas, de los accionistas, que en última instancia es el derecho a poder rentabilizar de la mejor manera su inversión, que creo que es el argumento sustantivo que planteó el primer presentador. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, ministro. Abro la palabra, diputada Veloso. Muchas gracias, Presidenta. Quiero decir algunos números. En promedio, la participación de mujeres en los directorios de las grandes empresas de países de la OCDE alcanza un 28%. Desgraciadamente, en Chile tenemos un 15%. En Islandia hay un 47%, en Francia un 45% y en Noruega un 41%. En estos tres países precisamente existen leyes que incorporaron de forma gradual, al igual que el proyecto de ley en cuestión, estas cuotas requeridas. Y a partir del 2026, tal cual señalaba el señor ministro, la Unión Europea implementará cuotas requeridas de al menos un 40% en los directorios de las grandes empresas. Me sumo también a sus palabras en cuanto a esta relatividad o relativización de si se va a seguir resguardando la propiedad privada si es que legislativamente obligamos a los directorios a incorporar cuotas de mujeres. Difícilmente estos países que son desarrollados y habitualmente solemos citarlos para poder argumentar hacia dónde vamos, qué educación queremos, qué políticas públicas queremos, de manera bastante dudosa ellos no quieran resguardar la propiedad privada, dado por cierto que la propiedad privada es un derecho humano universal. Por otra parte, me parece importante señalar un punto que es más bien político y sociológico de nuestro país. Efectivamente, somos un país legalista. Yo recuerdo, siendo aún muy joven, más joven de lo que soy, cuando a propósito de un terrible accidente que hubo por parte de un futbolista que atropelló a una menor a quien se le dio muerte y él se encontraba en estado de ebriedad, que se redactó un proyecto de ley que implicaba la tolerancia cero a quienes condujeran. No se puede conducir bajo los efectos del alcohol. Tiene que marcar un 0% a la hora de hacer una alcoholemia. Cosa que no pasaba antes. Antes se toleraba, me parece, hasta como 2.8 grados alcohólicos en el cuerpo. No recuerdo bien el número, pero más o menos era eso. Y era una costumbre. Yo recuerdo, habiendo sido pequeña, que tenía tíos familiares que decían, no, me tomé una cerveza, me tomé 2 cervezas, no importa. Cuando hicieron esta ley de tolerancia cero, la gente decía, qué terrible, ¿cómo vamos a andar así? No vamos a poder tomarnos ni un trago. Finalmente se terminó siendo costumbre, igual que la ley que prohibió que se fumara cigarros dentro de los establecimientos de diversión que fueran cerrados. También era, uy, qué terrible, ¿qué vamos a hacer? La verdad es que todo el mundo fuma. Bueno, finalmente las personas nos acostumbramos. Chile es un país legalista, por lo tanto necesitamos primero que la legislación dé un paso adelante para orientar hacia dónde quiere ir el país. Sin duda, y reitero respecto a mi comentario anterior, el país y muestra también la evidencia internacional que los países desarrollados quieren ir en una dirección. Esa dirección es garantizar espacios de participación en los directorios de las mujeres, lo cual parece del todo razonable, las competencias están. El problema es que hay brechas de género que efectivamente, siendo mujeres, no se les considera de la misma forma para ejercer puestos de liderazgo. De hecho, las mujeres tienen un 40% de participación en las organizaciones empresariales, pero solo un 21% alcanza a llegar a la primera línea. Yo creo que en ese sentido los números no mienten y persisto en la conveniencia de este proyecto de ley que viene en cualquier caso a sumar, no a restar ni a poner tampoco dificultades a los empresarios, que creo que les va a venir también muy bien tener mayor participación de las mujeres que aportan sin duda, no por una cosa esencial, sino por su propia experiencia de vida, una mirada distinta que tiende a mejorar los climas laborales y, ¿por qué no?,
a pesar de que no hay una evidencia contundente, podemos pensar que esos directorios podrían mejorar la ejecución de sus funciones. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada Veloso, por su intervención y por los datos también que nos aporta. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra para poder pasar a votar en general el proyecto? A 15 minutos, sí, ya no nos pasamos. Perfecto. Entonces vamos a tener que dejar para la votación en general en la próxima sesión. ¿Ya? Sí, era hasta las 4:15. A menos que podamos pedir el acuerdo para votarlo en general, porque habíamos dicho que iba a ser el punto 1 de tabla. Sí. No, pero respecto del punto 2, preguntó ella, del proyecto que está en el número 2. Entonces, si hay acuerdo para votarlo en general, la diputada Schneider, pero respecto del punto número 2 de la tabla, que era el proyecto que... ¿Sí? ¿Habría acuerdo para que podamos votar en general? Ya, no tenemos acuerdo. Yo creo que no. Sí, dice, se vota la idea de legislar. Sí. Sí, la diputada Schneider entendió lo suficiente que no había votación. Sobre el segundo punto. Sobre el segundo punto, claro. Sí, acá me confirma la secretaria que sobre el segundo punto se refería a ella. ¿Y si le consultamos? La verdad que... Bueno, pero de todas formas estamos en la hora, así que yo creo que es mejor que lo podamos dejar para la próxima comisión. Lo iniciamos, lo votamos en general y seguimos con la continuación de la tramitación, así no generamos ninguna complejidad a propósito de esto. Así que por haberse cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta. Hasta luego, gracias, que estén bien.